leyendo las Escrituras. Necesitamos leer las Escrituras y necesitamos hacerlo todos juntos. Así que, hermanos, el nuevo plan de lectura que yo les envié a todos comienza con semana 1, semana 2 y así sucesivamente. Son 52 semanas. Con ese plan, usted va a poder leer toda la Biblia en un año. Nosotros vamos a estar juntos hasta aproximadamente a mediados de enero. Ya para entonces usted va a estar bastante avanzado en la lectura. Yo voy a estar leyendo con ustedes y luego vamos a discutir y vamos a hablar de los diferentes capítulos que hemos leído durante toda la semana y así poder aprender y poder hacer preguntas más de las cosas que no entendemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, la Biblia o la versión de la Biblia que estamos usando, hermanos, es la versión de 1960. Ok, si usted puede usar una versión del 1960 sería fabuloso porque así no se ve diferente a lo que usted está leyendo en su propia Biblia. Así que, hermanos, esa es ¿cómo se llama? La versión que estamos leyendo. Otra cosa más, en este momento yo estoy grabando esta clase. Cuando nosotros terminemos, entonces yo le voy a enviar a usted la clase si usted me lo pide, porque es un file bastante grande. Entonces, si usted me pide la clase para poder repasarla, lo único que tiene que hacer es simplemente mandarme un mensaje a través de este medio y entonces yo le envío a usted la clase para que usted la repase y para que pueda acordarse de todo lo que nosotros estuvimos estudiando. ¿Ok? Bueno, hermanos, yo creo que ya los que teníamos que estar el día de hoy ya estamos. No sé quién más va a entrar. La hermana Elizabeth no ha podido entrar, pero de todas maneras, vamos a dar inicio. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar la vida de los discípulos del Señor Jesucristo. Es muy importante que a través de la vida de los discípulos que Cristo escogió, aprender y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. El cristiano no tiene dos vidas, tiene una vida en Cristo. No tiene una vida secular y una vida espiritual, sino una vida basada en lo que Pablo llama en Efesios capítulo 4, verso 1, donde él dice, comportaos, caminad de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que aunque nosotros somos cristianos y vivimos vidas seculares, nosotros no tenemos dos vidas. Tenemos una sola vida y esa vida está basada en el llamado que el Señor Jesucristo nos hizo a cada uno de nosotros un día. Cuando nosotros dividimos nuestras vidas en dos y comenzamos a decir, esta es mi vida de trabajo, esta es mi vida en el hogar, esta es mi vida con los amigos, esta es mi vida en la sociedad y esta es mi vida en la iglesia, entonces comenzamos a perdernos en lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Nuestra vida es una y esa vida la tenemos que vivir en cualquier lugar que nosotros estemos de acuerdo a la vocación con la que nosotros fuimos llamados. ¿Quiénes fueron los 12 discípulos? Los discípulos o apóstoles de Jesucristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia. Son tan importantes estos discípulos o estos apóstoles que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 21:14 que los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén tendrán inscritos sobre ellos los nombres de los 12 discípulos o apóstoles. Esto, hermano, es evidencia de que nuestro Señor Jesucristo atribuye un gran valor de mucha importancia a sus discípulos. Según estudiamos las vidas de estos discípulos en el primer siglo y lo que el discípulo significó en la época del Señor Jesucristo, según hacemos eso, entonces nosotros podremos esperar recibir de parte del Espíritu Santo lo que Jesucristo quiere que nosotros seamos el día de hoy como seguidores
de él. ¿Me están escuchando bien? Sí, hermano. Perfectamente. Amén. Sí, hermano. Ok, amén. Ok, ¿quiénes fueron los discípulos del Señor Jesucristo? Bueno, aquí tenemos los nombres de cada uno de ellos. Tenemos a Judas Iscariote, a Judas también llamado Tadeo, tenemos a Simón Pedro, tenemos a Santiago, hijo de Alfeo, tenemos a Tomás, a Mateo, a Natanael, a Felipe, tenemos a Juan, el apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, tenemos a Santiago, tenemos a Andrés y tenemos a Pedro. Y luego ustedes ven al Señor Jesucristo aquí. Claro, todos ustedes van a entender de que los apóstoles del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo no se vestía así y no se miraba así. Así que ustedes tengan más o menos una idea de dónde viene esta foto. Pero obtuve esta foto por la simple razón de que tenía los nombres de todos los discípulos, de todos los apóstoles, y por lo menos podemos tener una idea de sus rostros. Entonces, comencemos con uno de ellos, con Andrés. Andrés fue hermano de Pedro e hijo de Jonás. Fue pescador antes que Jesús lo llamara. ¿De qué manera murió? Murió como mártir, crucificado en forma de una X. Bartolomé y Natanael es el mismo nombre que usted va a encontrar en las escrituras. Lo va a encontrar como Bartolomé y como Natanael. La tradición y las escrituras a Bartolomé lo encontramos en Juan 1:47 y según la tradición dicen que él murió despellejado, vivo, con cuchillos y posiblemente en la India mientras predicaba. La mayoría de los discípulos o apóstoles murieron como mártires y murieron unas vidas bastante dolorosas. Santiago el anciano, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, pescador, murió decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Eso lo va a encontrar usted en el capítulo 12, verso 1 y 2 del libro de los Hechos. Santiago el menor, hijo de Alfeo o Cleofas, hermano del apóstol Judas, escribió la epístola de Santiago, murió crucificado y su cuerpo cortado en pedazos. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, el apóstol, el discípulo amado, el más joven de todos los discípulos y todos los apóstoles, desterrado a la isla de Patmos, en donde recibió la revelación del libro de el Apocalipsis. Juan murió de causas naturales, pero fue perseguido y así como anciano, que ya tenía aproximadamente de unos 80 a unos 90 años, él básicamente murió por causas naturales, pero sufrió mucho por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos a Judas Iscariote, el traidor. Se ahorcó después de haber entregado a Cristo. Estuvo cerca de Cristo, vio y escuchó las mismas enseñanzas y se perdió. Es interesante, hermanos, cómo uno puede estar tan cerca del Señor Jesucristo y perderse. Judas Iscariote comió con Cristo, escuchó los mensajes de Cristo, vio los milagros de Cristo. No había un círculo más íntimo y cercano al Señor Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Creador del mundo, el Mesías esperado, tan cerca de Cristo, pero no obstante, dice la Biblia, que para que se cumpliera las Escrituras, este hombre se perdió. Luego tenemos a Judas Tadeo, Judas el celote,
hijo de Alfeo o Cleofas, y María, hermano de Santiago, y murió también como mártir en Persia. Luego encontramos a Mateo o a Leví, hijo de Alfeo, cobrador de impuestos, o publicano, hermano de Santiago el menor, odiado por todos y conocido como injusto. Tenemos también a Simón Pedro, pescador, por solicitud propia cuando él murió crucificado cabeza abajo en Roma, muerte criminal y no de ciudadano como Pablo. Una de las cosas que quería decirles a ustedes, hermanos, es que la muerte de cruz fue instituida para aquellos que eran criminales, aquellos que eran cristianos. Los criminales y los cristianos eran los únicos que morían de esa manera. Pero aquellos ciudadanos, por ejemplo, los ciudadanos de Roma, usted se va a dar cuenta, la tradición dice que Pablo murió decapitado. Y la razón por la que Pablo murió decapitado es porque la escritura nos dice de que Pablo tenía ciudadanía romana, y la manera más humana de matar a alguien que fuera ciudadano romano era decapitándolo, porque cuando lo decapitaban la muerte era rápida, era lo más humano que podían darle a un hombre. Pero morir en una cruz, eso era inhumano. ¿Por qué? Porque los clavaban a la cruz, los ponían a la luz del sol y dejaban que el sol y sus heridas y el sufrimiento y las aves de rapiña se los comieran mientras ellos estaban en vivo. Y la razón por la que lo hacían de esa manera es para que el criminal sufriera. Pues esa es la muerte con la que nuestro Señor Jesucristo murió. Murió con la peor de las muertes. No solamente sufrió, sino que murió con la peor de las muertes y murió como un criminal. Luego encontramos, hermanos, a Felipe. Felipe murió como mártir en Hiriápolis. Era pescador de fe simple y un gran misionero, y según la tradición murió colgado. Luego tenemos a Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote. Este también, discípulo o apóstol, murió crucificado. Y luego, por último, tenemos a Tomás Dídimos. Parece que Tomás siempre estaba tarde o no estaba en las reuniones de Cristo. Aparece en la resurrección de Lázaro, en el aposento, y dudando que Cristo había resucitado, y dice la tradición que murió con una lanza. Así es como lo mataron, de acuerdo a la tradición. Ok, antes de seguir, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Uno por uno. Ok, si no tienen pregunta. Sí tenemos, hermano, pero yo estoy esperando porque soy la primera que pregunto y ya me da pena. Ah, bueno, usted pregunte, no le dé pena. Sí, Si, bueno, no, hermano, si no le puedo responder la pregunta, ahí está el hermano Ali que se la responde. amén. No, hermano, lo que pasa es que cuando hace usted la pregunta, yo soy la primerita en levantar la mano y entonces ya no estoy pareciendo como que me da pena, ¿no? Pero sí, si se demora en contestar, pues agarro la oportunidad. Habernos ustedes revelado todas las muertes de ellos, cómo murieron y todas esas cosas, pues lo deja uno así con el corazón como tan contrito, ¿no? Así muy triste, muy... O sea, empieza uno como a caminar en realidad por las escrituras y me hace sentir que esto es delicioso, pues estar en todo en esto que estamos emprendiendo y sobre todo en el momento que describió la muerte de Jesús, mirarla, imaginarla y todo eso lo pone a uno así muy apagadito, ¿sí? Pero fue para bendición pues todo eso y ver todos esos hermanos morir de esa manera es sorprendente. Amén. Fíjese que yo hace como 1 año y medio estuve en Roma y fui específicamente al lugar donde se cree que fue la
donde se cree que fue la cárcel donde estuvo Pablo. Por esta razón yo fui a Roma. A mí verdaderamente Roma no me gusta, es una capital de mucha religiosidad. Ahí verdaderamente se vende la religión, todo tiene un precio, todo lo que usted compra ahí tiene una connotación religiosa, se mueve el dinero, pero a miles y miles y miles. Allí nosotros personalmente íbamos aproximadamente como 100 personas, 200 personas, y entonces el Señor me dio la oportunidad de salir a la calle y fui a predicar donde actualmente era el Vaticano hace muchos años atrás. Y estaba yo en la plaza juntamente con dos chicas que no sabían evangelizar y me las llevé y les digo, vamos a evangelizar, nos vamos a llevar unos trataditos y aunque no hablamos italiano, yo hablo español y vamos a poder comunicarnos. Y comenzamos nosotros a predicar exactamente en un lugar donde Pablo predicó y porque Pablo predicó fue arrestado y fue puesto en una de las cárceles. Entonces, mientras yo estaba allí, fui a ver una de las cárceles que se cree fue la cárcel donde el apóstol Pablo estuvo. Y déjeme decirle que no hay ser humano que haya amado a Cristo y que ame esta obra, al que no se le saliera una lágrima al estar y ver las condiciones tan deplorables. Un cuartito chiquito debajo de la tierra, no había ni siquiera una grada para bajar, sino que a los presos los tiraban a través de un agujero que estaba en el piso. Y el lugar donde está esta cárcel estaba totalmente oscuro. Lo único que había era un poquito de agua y luego una soledad inmensa. Frío, 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 frío. No, en una parte de las escrituras, el apóstol Pablo escribe y le pide que le traigan los pergaminos y le traigan un capote. Yo creo que ese capote era lo único que tenía Pablo para poder cubrirse del frío, tremendo frío que había en esta cárcel. Las mejores epístolas que usted lee en el Nuevo Testamento fueron escritas de esta cárcel. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice, gozaos, regocijaos en el Señor, él estaba escribiendo de un lugar donde estaba totalmente solo, donde él como un ser humano estaba triste, donde él como ser humano sabía que tarde o temprano lo iban a decapitar por predicar en el nombre del Señor. Pero no obstante, este hombre que tenía una gran fe en un Cristo que no había visto, que lo único que él había visto, había escuchado era una voz. Pues este hombre, hermanos, en esa cárcel escribió las mejores epístolas que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento y nos exhorta a nosotros que nos regocijemos cuando aún él estaba en medio de la soledad y en medio del sufrimiento. Lo más curioso del caso, hermano, es que el apóstol Pablo predica de la manera que predica cuando el cristianismo apenas era una secta, era un grupito chiquito, todavía no era conocido, no era una religión, era considerado una secta. Por eso es que todo mundo quería matarlos, porque ellos básicamente predicaban una blasfemia. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Es porque a través de la vida de estos hombres nosotros aprendemos a entender el precio de ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ser discípulo del Señor Jesucristo no es simplemente ser un seguidor. Ser discípulo del Señor Jesucristo no es solamente una persona que está dispuesta a vivir por Cristo, sino una persona que está dispuesta a morir por Cristo. La palabra mártir significa una persona que no solamente vive por una causa, sino que también muere por una causa. ¿Sabe qué? A través de la vida de estos hombres nosotros podemos entender, hermanos, que estos hombres fueron escogidos no porque eran especiales, sino porque fueron hombres común y corriente, quizás como todos nosotros, seres humanos
simples. Hay veces que nosotros nos preguntamos y le decimos al Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste? No, no deberíamos decir, ¿por qué yo? Deberíamos de decir, gracias, Señor, porque me escogiste, porque te fijaste en mí, porque a pesar de mis debilidades, a pesar de la vida que he vivido, tuviste la gracia de un día redimirme, tocarme, perdonarme, y ahora estoy preparándome para servirte y amarte y poder llegar hasta el final y poder testificar de tu amor y tu ternura. Ahora, hemos escuchado de estos discípulos, hemos escuchado de estos apóstoles, pero ahora les voy a decir algo que quizás tienen en común con nosotros. Estos hombres, hermanos, no fueron perfectos. Estos hombres tenían debilidades. Estos hombres tenían muchas cosas que eran indeseables. Pero a pesar de todo eso, el Señor Jesucristo los escogió. Por ejemplo, hermano, Andrés era tímido. Sus características de Andrés eran timidez. Muchos de nosotros decimos, oh, yo no puedo servirle al Señor porque soy tímido, porque no tengo la manera de predicar y de hablar. Bueno, Andrés fue apóstol, sufrió, murió por el Señor Jesucristo, pero en el principio, cuando el Señor Jesucristo lo rescata a Andrés, él muestra mucha timidez. Tenemos a Bartolomé, un hombre aventurero. Aventurero. Eso era lo que le gustaba a él, las aventuras. Era un hombre emocional, como mucha gente en la iglesia. Están en la iglesia no por lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas, sino porque les gusta sentir. Oh, yo voy a la iglesia porque me gusta sentir y les gusta llorar y les gusta sentir una infinidad de cosas. Nosotros no estamos en la iglesia porque sentimos. Nuestra fe no está basada en sentimientos. Nuestra fe no está basada en el que yo voy a sentir de que Dios siempre me va a sanar, de que Dios siempre va a estar conmigo. No, la fe sirve para tener la certeza de que si el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, nosotros le creamos, porque hasta el día de hoy en su escritura no encontramos una sola mentira que el Señor Jesucristo y el Padre nos hayan dicho. ¿Qué? Valientes, sin envidia, Santiago el anciano era un valiente y no tenía envidia. Él le gustaba tomar una posición de segundo. Le gustaba seguir. La palabra de Dios también nos dice que Santiago el menor era de carácter fuerte. Tenía un carácter fuerte. Era ardiente cuando se trataba de las cosas de su carácter. Hay veces que nosotros comenzamos a decirle, Señor, yo no te puedo servir, Señor, porque yo tengo un mal carácter. Mejor busca a otro que tenga mejor carácter. ¿Qué de Juan? Era ambicioso, explosivo, era intolerante. Le decían el hijo del trueno. Ambicioso, explosivo, intolerante. Él venía de un padre que tenía un negocio, era de pescador. Entonces era un hombre ambicioso. También era explosivo, era intolerante. Juan, el apóstol. Judas era un ladrón. Dice la palabra de Dios que él robaba de las ofrendas y del dinero, el tesorero de este círculo. Y también era violento. Tenía un carácter, siempre andaba criticando, no le gustaban las cosas. La tradición dice que él era un nacionalista. Él estaba interesado en seguir a Jesucristo porque creía que a través de seguir a Jesucristo, él iba a ser elevado en la política de su tierra. Judas Tadeo, también en la palabra de Dios se nos describe como un hombre que tenía un carácter intenso. Mateo era odiado. Era un hombre antes de conocer al Señor Jesucristo que era deshonesto. Este hombre estaba acostumbrado a dar dinero prestado y a cobrar cantidades inmensas en los intereses. Cobraba también impuestos. Trabajaba para el gobierno de Roma y por eso es que todos los judíos de aquel entonces lo odiaban y lo detestaban por la profesión que él tenía. Pedro, ya ustedes lo conocen, impulsivo y emocional. Oh, Señor, yo nunca te voy a negar, yo te seguiré hasta el fin del mundo.
¿Y qué le dijo el Señor? Pedrito, 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 antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y así ocurrió. Felipe era pesimista. ¿Usted alguna vez ha estado a la par de una persona que sea pesimista? Pues Felipe era un hombre pesimista en todos los, en la extensión de la palabra, un hombre pesimista. Simón el Celote, él era también un hombre que era imprudente y era celoso. Cuando usted ve la palabra celote, la palabra celote es un hombre que estaba en la política, era nacionalista, odiaba a todo lo que no fuera judío. O sea, que odiaba a los romanos, odiaba el gobierno. Su corazón siempre estaba haciendo cosas imprudentes en contra del gobierno y era discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que le quiero decir, hermanos, es que estos apóstoles y estos discípulos no eran tan santos como nosotros creemos que eran. Tenían una infinidad de cosas que no eran de agrado al Señor. Quiero hacerles una pregunta a ustedes, hermanos. Quiero que piensen por un instante en sus propias vidas. Quiero que piensen ustedes en sus debilidades, que piensen en todas aquellas cosas que ustedes le dicen al Señor: yo no te puedo servir, Señor, porque yo no soy un hipócrita, no tengo una vida a la perfección, hago cosas que no te agradan y por lo tanto, Señor, yo creo que lo único a lo que yo puedo llegar es a atender a tu iglesia y eso es todo, porque servirte no puedo. Bueno, la realidad de las cosas, hermanos, es que los discípulos originales del Señor Jesucristo tampoco eran perfectos. Pero cuando el Señor Jesucristo asciende al cielo, deja a 12 discípulos a los cuales Él llama y los envía y son ahora conocidos ya no como discípulos, sino como apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Jesucristo fue el enviado de Dios. Los discípulos fueron los enviados del Señor Jesucristo. Y porque a través de ellos nosotros hemos creído, nosotros somos discípulos de Jesucristo, pero también al mismo tiempo somos enviados del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo quiero mostrarles en este momento ahora a ustedes lo que es la realidad de un siervo. La realidad de un siervo, hermanos, es que número uno, la vida de un discípulo no es fácil, no es perfecta, ni llena las expectativas de la gente, excepto las expectativas de Dios. Número dos, la vida de un discípulo siempre incluye sufrimiento y sacrificio. No se crea la propaganda de estos nuevos predicadores del pensamiento moderno que le dicen a usted que si usted es discípulo del Señor Jesucristo, usted tiene que ser rico y tiene que tener todas las posesiones, los mejores carros, las mejores casas. No. La vida de un discípulo siempre va a incluir sufrimiento y sacrificio. La vida de un siervo o de un discípulo no es glamorosa, no es brillante o de mucha fama. Muchos predicadores son famosos y les encanta la atención y les gusta ser famosos. Eso es lo que los alimenta, el estar enfrente de un público. Y les gusta eso. Pero eso es lo que los lleva a la muerte. Nosotros no fuimos llamados a ser famosos. El Señor Jesucristo le gustaba estar a solas, él se apartaba, a él no le gustaba, tenía que estar en medio de la gente, pero después de que él hacía un milagro, en muchas ocasiones él se apartaba para que la gente no lo buscara. Él no vino a buscar aquí gloria para sí mismo, él vino al mundo a revelar al Padre para que nosotros llegáramos a creer en el Padre a través del Señor Jesucristo. La vida de un discípulo
o un discípulo ora mientras otros juegan y vela mientras otros duermen. La vida de un discípulo no busca lo suyo, sino que busca lo de los demás. Un discípulo ama a la iglesia de Cristo. Y cuando yo digo de amar a la iglesia de Cristo, no estoy hablando de amar los edificios, estoy hablando de amar a las personas, a la gente, sin importar las idiosincrasias, sus defectos o los pecados con los que traiga o que vengan a usted. La iglesia de hoy en día, porque está muy llena del deseo de crecer y de llenar los templos de gente, se ha olvidado de que nosotros como iglesia debemos de ser tolerables a aquellos que tienen vidas que están llenas de pecado, porque vienen al Señor Jesucristo, el Señor los perdona, el Señor los restaura, de la misma manera que lo hizo con cada uno de nosotros. Nosotros cuando venimos al Señor Jesucristo no éramos unos santitos, éramos candelitas. Teníamos muchas cosas en nuestra vida que tenían que ser cambiadas. Es más, nosotros venimos al conocimiento del Señor Jesucristo porque quizás ya estábamos cansados de vivir de la manera como vivíamos. O sea que nosotros no éramos unos santitos. Pero cuando el día de hoy nosotros se nos presenta gente con una infinidad de problemas que tienen que ver con el pecado, nosotros nos convertimos en intolerables e impacientes. El discípulo al que Dios ha llamado ama a la iglesia de Jesucristo, ama a la gente, ama a los perdidos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Pregunten, hermano. Yo tengo, Sí, hermano, sí. con referente a, bueno, lo magnífico todo lo que nos ha explicado. ¿Con quién hablo? ¿Con Sonia? ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando la hermana Sandra Romero. Sandra, ok. Ok, parece que se le perdió el audio. ¿Todavía está ahí, hermana Sandra? Ok, ¿alguno de ustedes tiene, mientras la hermana regresa, algún comentario? Hermano Felipe, Sí, hermano Felipe, sí, aquí estoy, aquí le escucho. sí, yo soy Miriam. Yo quería preguntarle, Sí, yo estuve leyendo que cuando Judas Iscariote se murió, lo ujú. reemplazó un apóstol que se llamó Matías. ¿Eso es cierto? Sí, en el libro de los Hechos, está capítulo 1, está cuando los discípulos, antes de que viniera el Pentecostés, ellos se reunieron y escogieron al sucesor de Judas. Eso lo va a encontrar usted en el capítulo 1 de Hechos, en el verso 12. Y dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote. Entonces dice la palabra de Dios allí que describe que ellos se pusieron a hablar acerca de a Judas, la muerte de Judas. Entonces dice la palabra de Dios comenzando desde el verso 22, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice en el verso 24, llorando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías,
y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está la referencia. Perfecto. Pero él no escribió evangelios ni nada. No, no escribió. Y lo que sucede es que la tradición nos dice, si ustedes ven en el texto, ¿están viendo la pantalla? Sí. Ok. Voy a tratar de, permítanme un momentito, voy a tratar de ponerles a ustedes, le voy a poner, quiero ver, permítame. Ok. Les voy a poner el capítulo. Estamos hablando de Hechos, capítulo 1, verso 25. Ok, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Ok, ustedes observen Sí, sí. aquí en el verso 23 y dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahora observen lo que los discípulos hacen en su ignorancia, ¿ok? En su ignorancia hacen lo siguiente. Y orando, le oraron al Señor primero. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y luego en el verso 26 dice, y le echaron suertes. En otras palabras, como que tiraron los dados, como que rifaron ahí. Primero oraron y después tiraron los daditos para ver si era, ¿cómo se llama? Si era Barsabás o era Matías. Entonces, aunque oraron, la manera como ellos escogieron fue una manera de suerte, a ver a quién le caía el muertito. Pero más no se dieron cuenta de que el Señor siempre escucha la oración, porque cuando ellos oraron, el Señor escogió, pero no escogió a Barsabás ni a Matías, sino que escogió a Pablo. Amén. Pablo vino a ser el que el Señor escogió, porque de Barsabás ni de Matías nunca se escuchó, nunca se supo, no se sabe qué hizo, pero fue contado en ese momento con todos los discípulos, porque hasta este momento solamente habían 11 y necesitaban haber 12. ¿Te explico? Ok. ¿Escucharon lo que le dije? Sí, hermano. Ok. Sí, a mí se me está yendo el audio de repente y quiero cerciorarme que me están escuchando. ¿Me están entendiendo, hermanos? Perfectamente, Sí, hermano. hermano. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo antes de pasar al siguiente punto? Hermano, quiero preguntarle algo. Sí. Los 12 apóstoles, porque estábamos hablando de los 12 apóstoles, más el que fue contado, que fue Matías, y que más nunca se supo de él. El día que ellos vayan a hacer escritos sus nombres allá en, no sé, que usted habló anteriormente, van a estar el nombre de Matías también, el que fue seleccionado. Van a estar los 12 con el último que cayó en suerte, pues, también. Van a ser esos 12. Pues va a ser bastante interesante. Va a ser bien interesante el nombre de cuál de los dos va a estar. Si va a ser el nombre de Matías o va a ser el nombre de Judas. Ahora, lo que yo les voy a decir una cosa. El hombre no puede llamar al hombre. El que llama al hombre es el Señor. Amén. Okay. Cuando el hombre llama al hombre, el hombre no es prosperado. Pero al que Dios ha llamado, Dios prospera. Amén, hermano. Respuesta perfecta. Hay muchos hombres que el día de hoy están en el ministerio. No voy a decir quiénes, pero ustedes los conocen porque los han visto. Hay muchos hombres que están por intereses diferentes en la obra de Dios. Y ellos se han llamado. Ellos se han catalogado, ellos se han puesto incluso nombres que son bíblicos para que la gente los respete.
pero que Dios nunca los llamó. Por eso es que en la palabra de Dios dice, y vendrán un día diciéndome, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos grandes prodigios, y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que se llama así solo, no es otro hombre el que llama al hombre, sino que el que pone el llamado en el corazón de los hombres es el Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Yo me acuerdo, hermano, cuando el Señor me llamó a mí. Todavía me acuerdo, nunca me he podido olvidar del día que el Señor me llamó a mí. Tenía aproximadamente 14 años. Yo estaba viendo un programa de televisión de un evangelista que estaba en África, predicando a los africanos. Y se miraban los africanos, pero por miles y miles y miles de gente. Y tenían mucha hambre, tenían mucho deseo de Dios. Y entonces el predicador se ponía en la cámara y decía, esta es la mies y los obreros son muy pocos. Vamos a orar a la mies del Señor, al Señor para que envíe obreros a la mies. Y en ese momento me entró, no sé, me tocó tanto el corazón que yo comencé a llorar. 14 años tenía, enfrente del televisor lloraba, pero lloraba. Yo le decía, Señor, yo soy joven, tengo fuerzas, tengo juventud, llámame a mí, por favor, llámame. Yo le rogaba al Señor que me llamara, y más no sabía que ese fue el llamado que Dios me hizo, porque de ese día mi corazón cambió. Yo nunca me puedo olvidar. Es más, yo nunca puedo simplemente olvidarme de la iglesia. Me puedo quizás retirar del Señor, pero no me puedo olvidar del llamado que dio, como la manera como Dios mudó mi corazón totalmente para servirle a la obra. Y han pasado 37 años desde ese día y jamás en mi vida me he podido olvidar de ese llamado que Dios me hizo. Porque cuando Dios lo llama a uno, muda su corazón. Lo muda totalmente, lo cambia, lo transforma. Ya no es simplemente que voy a ir a la iglesia, sino que ahora se trata de ¿qué quieres? Heme aquí, Señor. ¿Qué puedo hacer por tu iglesia? ¿Qué puedo hacer por esa gente que tú moriste? Por esa gente que tú fuiste crucificado en la cruz del Calvario como un criminal. ¿Qué puedo hacer, Señor? Ese es el llamado de Dios. Y yo me temo que algunos de ustedes han sido llamados por el Señor. Amén. Ahora, quiero mostrarles algo más, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Marcos 13, del 13 al 15, de todos los llamados que nosotros encontramos de los discípulos en la palabra, yo creo que este es el que más me toca. Porque aquí nosotros entendemos de qué se trata la elección, de qué se trata el llamado a cada uno de nosotros. Y quisiera que lo miráramos. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, del 13 al 15. Dice, después subió al monte y dice la palabra de Dios, los llamó. La palabra llamar tiene que ver con el hecho de que Dios nos elige. Dios te ha elegido a ti, hermano. Esto de que nosotros estamos el día de hoy compartiendo la palabra fue un llamado que Dios me hizo hace 3 años a que abriéramos leyendo las Escrituras. Jamás en mi vida yo soñé con un día estar haciendo lo que estoy haciendo en esta mañana con ustedes. Pero Dios me llamó a hacerlo. Yo no sabía cómo el Señor iba a prosperar este ministerio. El Señor no me dijo, mira, vas a tener que hacer esto y lo otro. No, el Señor no me dijo eso, sino que el Señor simplemente me dijo, hazlo. Haz lo que tú sabes hacer. Y entonces el Señor fue abriendo puertas
poco a poco. Y el día de hoy estamos juntos compartiendo lo que Dios un día anheló hacer con gente como ustedes. Algunos de ustedes, yo los he escuchado en sus comentarios que dicen, pero ¿por qué a mí? Y vuelvo y les repito, no le diga al Señor por qué a mí. Dele gracias a Dios porque lo ha llamado. Y si Él lo ha llamado, no es simplemente para que usted tenga conocimientos. Ese no es el propósito por lo que Dios lo tiene aquí a usted, hermano. El propósito por lo que Dios lo tiene aquí es para enseñarle y para que después que usted recibió en gracia, vaya a dar en gracia lo que usted ha recibido. En otras palabras, que el Señor primero nos llama. Nos llama, pero ¿a qué nos llama? Dice la palabra de Dios, después subió al monte y llamó así los que Él quiso. O sea, hermano, nosotros hemos sido llamados no porque tengamos una belleza o porque tengamos quizás dinero o porque seamos venezolanos o colombianos o vengamos de una nación muy rica o de los Estados Unidos. No, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros porque Él quiso. ¿Por qué escogió el Señor al pueblo de Israel? Porque Él quiso, porque Él es soberano. No los escogió porque estaban sufriendo, no los escogió porque eran uno de los pueblos más pobres. No, Él los escogió de entre todos los pueblos, dice la palabra de Dios, y los escogió porque Él quiso. Los llamó y luego hacía lo que Él quiso. Y luego de que Él los llamó, dice la palabra de Dios, vinieron a Él. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios puso algo en su corazón. Yo no sé cuándo ocurrió. Yo no sé si este llamado viene desde hace mucho. Yo no sé si este llamado fue porque yo puse algo en la página y dije, tengo un grupo discipular y usted sintió el llamado de asistir a ese grupo discipular. Yo no sé cómo es que usted el día de hoy está aquí en este grupo. Lo cierto es que usted no está aquí solamente porque usted tiene el deseo de aprender, sino porque Dios lo llamó y por eso es que usted vino a Él. Y dice la palabra de Dios, y luego que Él los llamó, a los que Él quiso, ellos vinieron a Él y luego estableció a 12. La palabra establecer, hermano, significa ordenar. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han asistido a la ordenación de algún pastor. Cuando un pastor es ordenado, llegan pastores de otras congregaciones de alrededor, se reúnen en una iglesia y luego dicen algunas palabras, exhortan al hermano y luego que han hecho eso, le piden que pase al centro, se hinca y todos los demás pastores vienen, imponen sus manos sobre él y lo ordenan en toda una comunidad como un ministro del evangelio. Bueno, dice la palabra de Dios, que Él no solamente le llamó a usted para que conozca y amplifique sus conocimientos, sino que usted ha venido a Él porque Dios lo va a establecer a usted, no solamente como un discípulo, sino que lo va a establecer como un siervo, como una sierva, y ahí donde usted está, ahí donde a usted Dios lo ha levantado, lo va a usar para su gloria. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén, Ok. hermano. Amén, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que además de haberlos llamado, de que nosotros vinimos a Él y de haber sido establecidos, observen lo que Él hizo también. Dice que los llamó para que estuviesen con Él. Esto es lo que a mí más me encanta y lo que más rescato yo de este texto. Que lo primero para lo que el Señor llama a sus discípulos no es para servir, sino para estar con Él. Hermano, si usted pierde de vista este concepto, usted lo perdió todo.
Usted léase los primeros capítulos del libro de Revelación y usted se va a dar cuenta que hay algunos allí. Por ejemplo, el ángel de la iglesia de Éfesos. El ángel de la iglesia de Éfesos, usted va a notar de que es un hombre que trabaja arduamente, que ha sufrido, que ha hecho la obra del Señor, que ha ido en contra de las cosas que ofenden al Señor, pero luego le dice, pero tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Porque amar al Señor no significa amar su obra. Amar al Señor significa amarlo a Él. Y cuando el Señor establece a estos 12 discípulos, los establece primeramente para que estén con Él. Pero la pregunta es, ¿por qué razón? Bueno, porque en una intimidad con Cristo se cree en Cristo. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios, él hace una oración que ya se las he repetido varias veces a ustedes. Y una de las cosas que él dice, por esta causa doblo mis rodillas para que el Señor os dé un espíritu de conocimiento de Él, o sea, de Jesucristo. La prioridad para toda persona que ha sido llamada es que le conozca a Él. Usted puede conocer del Pentateuco, usted puede conocer del Código de Hammurabi, usted puede conocer toda la profecía, usted puede conocer toda la historia, usted puede conocer todas las epístolas, usted puede conocer la etimología de todas las palabras de la Biblia, pero si usted pierde de vista que usted ha sido llamado para estar con el Señor, lo perdió todo. Y he aquí la gran importancia, hermanos, que usted esté en este discipulado. Este discipulado, hermanos, no es para que usted aumente su conocimiento. Es para que usted aprenda a tener una relación más íntima con su Señor Jesucristo. Porque entre más intimidad usted tiene con Jesucristo, más lo va a amar, más lo va a respetar, más va a ser fiel, más va a creer en Él. Entonces, hermanos, la intimidad con el Señor es, diría yo, la parte más importante del llamado de un discípulo. Dice la palabra de Dios, el texto desde el principio, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y luego que estuviesen con él, para enviarlos. ¿Enviarlos a qué? A predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Y ya luego nos dice a quién llamó, y ahí nos da los nombres de todos sus discípulos. Hermanos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te toca? ¿Qué te mueve del Señor? ¿Qué te toca? ¿Qué es lo que más te mueve del Señor? ¿Te mueve del Señor lo que sientes? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te mueve a querer servirle, a querer amar al Señor? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Lo que Él te va a dar? ¿La manera como Él te va a usar? ¿Los dones que Él te ha dado? ¿O lo que más te mueve es su misma persona? ¿Qué es lo que te mueve, hermano? Quisiera concluir esta parte, hermanos, recitándoles a ustedes un hermoso poema que, dicho sea de paso, no lo escribí yo. Me gustaría que yo lo hubiera escrito, pero no fui yo. Pero se lo voy a leer y después le voy a hacer la pregunta del día. Se lo voy a leer en este momento. Y dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué te mueve, hermano? ¿Qué te mueve a ti?
¿Qué es lo que te inspira querer servir a Dios? ¿Te inspira el trabajo o te inspira Jesucristo? Si te inspira Jesucristo, vas a tener que aprender a servir a Dios a pesar de. La vida de los siervos, la vida de los discípulos no es perfecta. La vida de los discípulos del primer ciclo estaban cargada de una infinidad de imperfecciones. Pero a pesar de esas imperfecciones, dice la Biblia, que estos hombres trastornaron al mundo, cambiaron al mundo. Pero no fue porque un día se sentaron a pensar en sus debilidades, sino que comenzaron a pensar en lo que Dios había hecho por sus vidas. Y eso es lo que los llevó a ellos, aún con sus imperfecciones, morir y con muerte de mártir. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes reflexionen. Yo quiero que ustedes hablen ahora. El que va a escuchar ahora soy yo. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hablar. Cada uno de ustedes, yo quisiera que me diera una reflexión de su vida. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están parados? ¿Cómo están viendo sus vidas? ¿Se han quedado atrás? ¿Se han quedado estancados en algún lado? ¿Y se han quedado estancados simplemente porque creen que tienen que ser perfectos? ¿Que tienen que tener una vida absuelta de toda oscuridad? El proceso de nuestra santificación, el Señor lo va a llevar a cabo siempre y cuando estemos con Él, estemos cerca de Él, tengamos intimidad de Él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la lectura de la palabra de Dios todos los días es importante, que la oración es importante, que la comunión con los santos, el ir a la iglesia, adorar al Señor con los santos es importante. Esas tres disciplinas, hermanos, usted como discípulo no puede olvidarse de ellas. Quiero mostrarles antes de terminar un texto bíblico, hermanos, que espero le hable. Dice la palabra de Dios, hermanos. Quiero que ustedes vean en el verso 1, dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dasahab. Ahora mire lo que dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Lo que está diciendo ahí, para que usted entienda, es que la palabra nos está enseñando a nosotros ahí de que solamente duraba 11 días para llegar a la tierra prometida. 11 jornadas en el verso 2. 11 jornadas hay desde Horeb, de donde ellos salieron, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ese era el destino de ellos. 11 días. En 11 días podían estar en su destino. Pero mire lo que dice el verso 3. Y aconteció que a los 40 años. O sea, hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Que nuestro proceso de crecimiento y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas ese proceso puede durar 11 días. Pero de nosotros depende qué tan cercanos al Señor estemos. Si no estamos cercanos, hermanos, y no ponemos atención, nos va a durar una eternidad para llegar al destino a donde Dios nos quiere llevar, y que solamente podría llevarse 11 días, pero que nos vamos a tardar una generación completa. Ok, hermanos, entonces este es el momento para que ustedes reflexionen, hablen entre sí y díganme, ¿qué les dice el Señor?
Te escuchamos un poquito mal, Elide. ¿Me escuchan? Sí, lo te escuchamos, Elin. Ahora sí, perfecto. Bueno, yo precisamente en estos días les comentaba, creo que estábamos, era la hermana Miriam y el hermano Felipe, y yo me he sentido que no le puedo servir porque tengo, como soy corta de palabras, y que pues también así me he identificado con muchos de los caracteres de los discípulos, casi con todos. Y, y sí, también he dicho que eso, que por qué me habrá elegido a mí. Y creo que aún todavía no lo entiendo en totalidad. ¿Alguien más quiere decir algo? Pero siento que, bueno, por alguna razón Dios me tiene acá y quiero dejarme moldear por Él. Pero sí, he visto que sí, bueno, imagínense si los discípulos no eran perfectos, pues uno no puede aspirar a ser perfecto. Uno sabe que tiene muchos defectos y que, bueno, Dios es quien va moldeando el carácter de uno al carácter de Él. Hay que permitirle eso. Amén. Amén, Elide. Yo quiero escuchar de todos ustedes. Todos van a hablar, aunque sea unas palabritas, pero este mensaje es para todos nosotros. Sí, amén. Yo pienso, mi hermano, que definitivamente es fundamental estar cercano a Dios cada día, desde que nos da la bendición de poder abrir los ojos en la mañana y disfrutar de un día más de vida que nos regala, ¿verdad? Mantener esa comunión con Él en oración, en la lectura de su palabra, porque, y en la comunión con los hermanos en Cristo, porque definitivamente eso es lo que aviva la llama del amor que Dios en nuestra vida. Él, pues como buen alfarero, tratará con cada una de estas vasijas, hará de nosotros, ¿verdad? Un, una especie de artesanía muy especial y independientemente de las fallas, de los errores que cada uno tengamos, que cometamos a diario, independientemente de nuestras debilidades, entendiendo, por supuesto, y comprendiendo que esa naturaleza caída que aún persiste en nosotros, muchas veces nos lleva a tropezar y a caer, pues la diferencia entre el pecador redimido por la gracia y el pecador que aún vive en sus pecados es que cuando nosotros tropezamos nos levantamos y vamos ante el trono de la gloria y le pedimos al Señor que nos perdone y continuamos adelante. Amén. No podemos dejar menguar, ¿verdad? Amén. El deseo y ganas del servir al Señor, porque tenemos que ser imitadores de Cristo. Tenemos que seguir adelante, batallar con esa naturaleza caída, y cuando el hermano Felipe nos indicaba pues que si no estamos cercanos al Señor no vamos a lograr el objetivo, es totalmente cierto, porque es allí. ¿Qué naturaleza vamos a alimentar? ¿La naturaleza espiritual o la naturaleza caída? Debemos diariamente darle espacio a la alimentación espiritual para que esa naturaleza caída merme, 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 hasta que seamos transformados en ese cuerpo de gloria que el Señor nos prometió. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Sí, Miriam. hermano, Hermana... soy Miriam. A mí lo que me pasa es que, pues yo aprendo, pero se me olvida cuando voy a hablar de algo, no me salen las palabras, entonces, no sé. ¿Se le olvida el mensaje o? Sí, se me olvida, o sea, no me sale qué tengo que decir. Y yo se lo he leído, he aprendido, pero se me olvida. Ok. Ok.
¿Usted ha escuchado en la palabra de Dios que dice que nosotros vamos a llevar fruto? Sí. Ok. Normalmente nosotros creemos que ese fruto tiene que ver con algo que nosotros hacemos o decimos. ¿Ok? Entonces, yo quisiera mostrarles a ustedes algo en la palabra de Dios que lo acabo de poner ¿cómo se llama? En la pantalla. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Mucha gente está bien empecinada en creer de que su fruto tiene que ver con lo que hace. Y el fruto del que Dios anda hablando es de lo que nosotros somos. El amor es el fruto del Espíritu Santo y ese amor no puede nacer a no ser que nosotros no tengamos una relación con Dios. Lo primero que nosotros tenemos que pensar, hermanos, es ese fruto que produce el Espíritu Santo, que es amor, que es paciencia, que es gozo, que es benignidad. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? Amén. Entonces, hermana Miriam, cuando usted, sienta que usted no puede servir a Dios porque las cosas se le olvidan, exprese el amor de Cristo, porque ese es el fruto que Dios espera de usted. Es más, la palabra de Dios dice: de esta manera se van a dar cuenta que son mis discípulos, porque os amáis los unos a los otros. Entonces, todos nosotros no podemos dar todos los frutos. No todos nosotros somos predicadores. No todos nosotros somos maestros. No todos nosotros tenemos esos dones de gracia. Pero todos nosotros podemos servir. Y lo primero, la preeminencia de todos los dones y de todas las cosas dentro de la palabra de Dios es el amor. Porque los dones le hacen ver al mundo el poder de Dios. Pero el amor, lo que deja verle al mundo es el carácter de Dios. Y hay mucha gente que cree que a través de los dones ellos muestran espiritualidad. Y yo le voy a decir algo: en 37 años yo he conocido gente con tremendos dones y son gente que tienen mucha carne, que tienen mucha carnalidad, porque los dones no producen espiritualidad. Pero el fruto del Espíritu, eso sí produce espiritualidad. ¿Por qué? Porque produce el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo le vamos a servir al Señor? Con ese carácter y con ese fruto que produce el Espíritu de Dios. Así que, hermana, usted no se sienta mal si se le olvidan las cosas. Lo que usted puede hacer, si usted gusta, haga como yo, que yo apunto porque se me olvida todo. Apunte y escriba, y así despacito, así con notitas, usted diga lo que tiene que decir. Apunte los versículos bíblicos, apunte las palabras, y usted, como pueda, cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar, léalo. No hay ningún problema de hacerlo así, de esa manera, pero más que todo, exprese lo que Dios ha hecho en su corazón, que es poner amor. Amén. Amén. ¿Alguien más? La hermana Miriam de Venezuela, que creo que es la última. ¿Sí? Sí, hable, puede hablar, hermano. Bueno. Bueno, hermano, he estado recibiendo la clase toda con mucha atención sobre el carácter de los discípulos. Una de las cosas que me agrada, pues, es saber que una de las cosas que más me impactó es saber que nosotros no nos elegimos, ni nos autonombramos, ni nos autollamamos para ir a servir al Señor, que Él es el que nos llama, Él es el que decide. Y lo estamos confirmando hoy a través de todos los versículos que vamos leyendo, 13, 15 de Marcos, que lo anoté, donde el Señor nos llama, pues. Ahora, otra cosa, la segunda parte que me impacta es conocer los caracteres de los apóstoles, cada uno de ellos, ¿no? Ninguno era perfecto, él no buscó sabios, no buscó grandes, buscó lo más humilde para que trabajaran en su equipo.
a veces yo me sentía un poco mal porque consideraba que no era digna del Señor para estar en su palabra porque le he fallado vez tras vez, vez tras vez. Pero sin embargo, Él, como me eligió, sigue insistiendo. Es lo que estoy entendiendo hoy en esta clase. Y le doy gracias a Él pues por eso, por permitirme continuar con todos mis defectos, con todas las decisiones que le he dado. Observo en los apóstoles cuántas decisiones tuvo de Él, o muchas cosas que... Y sin embargo el Señor, como los había elegido por alguna razón, pues continuaron hasta el fin con ellos. Entonces le doy gracias a Dios por esto, por descubrir que me ha llamado, que tengo defectos, que el Señor lo sabe y que aún así puedo continuar sirviéndole y que puedo ser transformada, puedo ser llena de mucho amor para dar y pues me va a preparar para su idea, lo que Él quiera que sea para servir a Él, lo que Él haya decidido que sea. Amén. 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 ¿Alguien más, hermanos? ¿Dónde está Sonia? ¿Dónde está Sandra? ¿Dónde está Keila? ¿Dónde está Carlos? Hermano, sí, tal vez yo quería comentar algo y con respecto a la palabra que usted hoy nos ha enseñado, la palabra del Señor, que cómo el Señor trata con cada persona de una manera muchas veces distinta. Lo veo tal vez así, y si yo ahorita nos golpeo, por ejemplo, el brazo del hermano Ali, tal vez la hermana Miriam no lo va a sentir, porque cada quien con lo suyo, ¿no? El Señor trata de una manera distinta con cada persona, y si Él dice que Él conoce hasta el número de los cabellos de nuestra cabeza, eso quiere decir que el Señor tiene ese detalle con cada uno de nosotros, y Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Amén. Porque somos parte de un cuerpo. Amén. Básicamente, si permanecemos en su verdad, si permanecemos en Él, vamos a conocer su verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Amén. Pero tenemos que permanecer en Él, y eso es lo que entiendo, y también por mucho lo que usted nos ha hablado, es que tenemos que tener una comunión con Él, y eso nos va a traer, la verdad la vamos a conocer y nos va a traer libertad, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Entonces, mueve mucho, por ejemplo, en el caso de Isaías 53, donde conocemos un poquito, pero a la vez tan grande el amor que el Señor tuvo por nosotros. Dice en la palabra que tal vez tal vez un hombre podría morir por un justo, pero el Señor, aún nosotros siendo pecadores, el Señor murió por nosotros. Eso demuestra el amor del Señor con nosotros. Y en Isaías 53 me llena mucho lo que habla el Señor, porque cómo Él sufrió por nosotros, un Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todo el universo, murió de esa forma por nosotros. Eso demuestra el amor que el Señor nos tiene y nos continúa teniendo. Y realmente eso es parte de lo que nosotros deberíamos de mostrar, y por lo cual nos debemos de mover, porque Él nos amó primero a nosotros. Amén. Amén, así es. Amén. Lo que tú decías es muy cierto, hermano. Hay muchos, yo he conocido amigos míos que se han entregado a la obra de tal manera, aman la palabra, aman la obra, pero de cierta manera se han olvidado de Jesucristo. Y Jesucristo escogió a los discípulos para que estuvieran con Él, porque era importante enseñarles a ellos que la intimidad con Él es lo más importante sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, hermanos. Sabe que hay un mal en todo el mundo. Hay gente que unen el servicio en la iglesia con sus vidas cristianas. Entonces, cuando ya no pueden servir en la iglesia, se van de la iglesia y se van al mundo, porque para ellos su vida cristiana era el servicio y no una intimidad con Cristo. O, por ejemplo, hay personas que no quieren ir a la iglesia a no ser que le den un lugar donde servir, porque para ellos servir significa ser salvos, servir significa que están en comunión con Dios, y están equivocados. Ninguno de ustedes, hermanos.
tiene una vida cristiana por lo que usted hace, sino que usted tiene una vida cristiana por la intimidad que tiene con Jesucristo. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Si usted pierde esa intimidad con Cristo, puede ir a la iglesia, puede tener una posición, puede tener una Biblia, puede cantar, puede evangelizar, pero no tiene nada porque perdió la intimidad con su Señor Jesucristo. Amén, así es, hermano. ¿Quién más falta? Sandra, ¿estás Yo, por ahí, Sandra? Sonia, Sonia, háblanos. pues yo estaba un poco perdida, bueno, digo perdida en el sentido espiritual, ¿verdad? Sí, Yo en mis oraciones le pedía tanto a Dios que pues me pusiera en algún lugar o que me diera eso que necesitaba y estoy aquí con ustedes, estoy con mucho gozo de aprender, de llenarme de ese espíritu de sabiduría. amén, Yo he platicado con otras personas y también yo no tengo así mucha retención, se me olvidan luego las cosas, pero luego yo me pongo a platicar con las personas de la Biblia, de la palabra, y en ese momento me salen tantas cosas y tantas cosas que después digo, gracias Padre mío, porque yo sé que pues tú me diste en estos momentos esa sabiduría para yo poderle hablar a las personas, explicarles, y hasta me dicen que gracias porque las dejo tranquilas, que les expliqué muy bien, pero después digo, ay Dios mío, te agradezco porque yo sé que no fui yo, fue el Espíritu Santo que habló y eso me llena a mí de mucho gozo. Que ahorita entré un poquito tarde, si se dieron cuenta, porque no me podía conectar, pero yo estoy con muchas ansias, con mucha necesidad de aprender, de saber, de amar a mi Señor como Él me ama, porque sé que Él tiene un propósito para mí. amén, amén, Amén. precioso. Ok, ¿dónde está Sandra? Sandra, ¿está por ahí? Parece que Sandra no nos puede escuchar. ¿Quién nos hace falta? Keila. ¿Dónde estás, Keila? Eres la más calladita. Sí, es que no nos escucha, Keila. Bueno, ¿alguien más desde aquí le gustaría añadir algo más? ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo antes de terminar? Keila, ¿estás ahí? Keila tiene apagado el micrófono. Acaba de activar. Sí, ok. Bueno, hermanos, si no tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, vamos a orar. Y antes de orar, vamos a... Ok, Keila, ¿estás ahí? Sí, Ok, dinos, ¿qué aprendiste el día de hoy, Keila? ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, se le fue a Keila la internet. Ay, qué lástima. Ok, hermanos, acuérdense, si usted gusta una copia del tape de la grabación del día de hoy, me puede mandar un mensaje aquí mismito antes de terminar. Yo se lo envío y también busque en su correo el plan de lectura. Vamos a comenzar con la semana 1. Todos vamos a leer lo mismo. Semana 1. Lean lo mismo la semana que viene. Entonces vamos a estar hablando, haciendo preguntas de esa parte de la escritura. Ore, lea
y también vaya a la iglesia. Si no tiene una iglesia, vamos a comenzar a orarle al Señor que le dé una congregación, porque es importante reunirse con los santos. Amén. Amén. Ok, me dice Elide que quiere una copia. La hermana Miriam quiere una copia. No se olviden de decirme quién quiere también una copia. Yo se las envío. Yo también. Ok. Bueno, vamos a despedir ¿cómo se llama la reunión? Para que ya puedan hacer sus cosas. Yo me imagino que ahorita son las 9:30, 10:30, 11:30 ya en Venezuela, Colombia, México. Ajá, sí. Entonces, para que ya puedan hacer sus cosas. ¿Ok? Amén. Vamos a orar, ¿ok, hermanos? Amén. Amén, hermano. En Venezuela tenemos las 12, hermano. Ya son las 12. Ok. Entonces En Venezuela. ya vamos a terminar para que todos se puedan retirar. Hermano, una preguntita antes de orar, una acotación antes de orar. A la 1 yo estoy saliendo con los jóvenes del barrio que recojo los que puedan, adolescentes, para su clase de jóvenes esta tarde. Ajá. Así que bueno, oremos por ellos para que el Señor les pueda ayudar a esos jóvenes y puedan ser constantes en estas reuniones. Amén. Y si pueden también comuníquense con María, con Elizabeth, con Mayra. Díganles que las extrañamos, que Amén, han pasado, anímenlos. Ok, Amén, además claro a la hermana Elizabeth que está ahí siempre luchando, que no puede comunicarse, pero le voy a mandar a ella también el video para que pueda ver la clase, aunque no pudo estar con nosotros. Así que los amo a todos. Vamos a orar, ¿ok? Gracias, hermano. Amén. 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 Padre Celestial que estás con nosotros, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este día tu palabra siempre, como siempre, nos abra nuestros corazones, Señor. Permítenos que ahora que vamos a hacer las actividades de este día, Señor, lo hagamos con un corazón, Señor, devoto, un corazón contrito, un corazón, Señor celestial, en el que vamos a darte la reverencia, la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos, ayúdanos. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y permítenos cada día, Señor, conocerte a ti que el centro de todo lo que nosotros hagamos seas tú, Señor. Que cuando leamos la palabra, te busquemos a ti, conozcamos de ti, crezcamos en ti. Que cada día te amemos más, Señor celestial. Y Padre celestial, esa verdad, la verdad, que tú eres la verdad, Señor, nos haga libre de todos nuestros temores, de todas nuestras debilidades, y que a pesar de tantas debilidades que nosotros tengamos, Señor, podamos postrarnos delante de tu presencia y podamos amarte cada día más. Te pido por Ali, por su familia, por su hogar, por su vida espiritual, por Carlos, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Te pido que lo guíes cada día más. Por Élide, Señor, bendícela, guárdala, dale fortaleza cada día. Bendice su hogar y a sus hijos. Por Keila, te pido por ella, por sus hijos también, Señor, bendícela, fortalécela. Por Miriam Carolina, que se acaba de añadir a este grupo, yo te pido que tú la prosperes, que tú la ayudes, que tú, Señor, toques su corazón y que todo espíritu, Señor celestial, de tristeza y de soledad, sea quitado de su vida y dale gozo cada día, Señor. Guárdala, abrázala, Señor, ámala. Por mi hermana Miriam, también a ella, Señor, abrázala, ámala, guárdala, guíala, úsala, háblale, tócala, Señor. Te pido por mi hermana Sandra, por su hija, por su congregación, por el servicio que ellos prestan a la iglesia. Padre, te clamo por ella, Señor. Por Sonia, que está en el Distrito Federal, guárdala. Especialmente ahora, Señor, que se avecina este huracán Patricia, Señor. Guárdala, cuídala. Provéele una iglesia, Señor, donde ella pueda asistir y crecer y ser parte de ese cuerpo, Señor bendito. Por María Rosa Ramírez Olmos, Señor, que está en este momento
en el funeral. Está triste, Señor celestial. Clamamos que tú le des gozo, que le des fortaleza, que la guardes, que la cuides y que le des hambre cada día de buscarte y de amarte y de obedecerte, Señor. Te clamo por mi hermana Elizabeth. Padre celestial, donde quiera que esté, te pido que tú le des ánimo, que la ayudes a entender, Señor, cada día, que la guardes, que la sanes de toda enfermedad, que la protejas, Señor, que sobre todas las cosas la llenes de mucho gozo, Señor. También te pido por Mayra, que no ha podido estar con nosotros, Señor. Yo te clamo, Señor, que tú proveas, que tú le ayudes, Señor, que tú la guardes. A cada uno de mis hermanos yo te pido, Señor, que les muestre que para ser discípulos, Señor, siempre van a haber luchas, siempre van a haber problemas, Señor celestial, pero tu palabra nos dice, Señor celestial, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Así que yo bendigo en este momento a cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, y clamo, Señor, que tu poder, que tu amor, que tu paz esté sobre sus vidas. Y ahora, Señor celestial, que nos retiramos, en tu nombre los envío para que sean luz en medio de la oscuridad y que sean la sal de la tierra, Señor. Padre, los bendigo en tu nombre, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos. Te oramos todo esto en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ok, hermanos, a no ser que usted se quiera quedar a hacer algún comentario, a preguntarme algo, estamos despedidos, así que puede retirarse a hacer sus cosas y nos vemos el próximo sábado. Si Dios lo permite, hermano. Amén. Hermano, una pregunta. Seba, aquí en esta reunión que estamos, aunque estemos por internet, por computadoras, teléfonos, etcétera, se aplica donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estás tú, ¿verdad que sí, hermano? Claro, porque estamos reunidos en su nombre, sin Ujú. importar en qué parte del mundo estemos, Amén. estamos en una reunión. Sí, Amén. sí. Entonces es como si tuviéramos una iglesia todos en un mismo sitio, ¿verdad? So- En espíritu. somos la iglesia de Cristo. En un Nosotros, solo espíritu, congregados en un solo espíritu, en un solo sitio, ¿verdad, hermano? claro, somos la Lo iglesia veo de así. Jesucristo. Somos Amén. la Amén. iglesia espiritual de Jesucristo aquí en el mundo. Claro que sí. Amén. Y el Amén. que Qué nos bonito, une es hermano. Cristo. Claro. Sí, sí, hermano. Amén. Qué bueno, hermano. Gracias, hermanito. El Señor le bendiga. Me Amén. estoy retirando, hermano. Dios me lo bendiga, me retiro. Dios me les cuide a todos. Amén. Ok, que Dios les bendiga, hermanos. Así que a cada uno de ustedes, bendición. Y aquí estoy yo hasta que el último de ustedes se vaya. Gracias, hermano. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Igual, hermano. Parece que se quieren quedar. Ah, Hermano, quería comentarle que el material sí me llegó. Efectivamente, usted tenía razón. Era Ok. un poco pesado, pero ya recibí el correo del día de ayer que Ok. tenía inconvenientes. Ya lo tengo. Sí. Quería preguntarle si este material del plan de lectura bíblica, ¿verdad? ¿Lo tiene en formato PDF o solamente Mire, lo... este creo que es un PDF, el que le mandé. Si no le llega, entonces le voy a mandar un enlace para que usted lo pueda buscar y lo baje de la internet. Ok, así que Excelente. chequee su correo, pero yo se lo envío. Nomás usted chequee, tenga la oportunidad de meterse, entonces ustedes busquen. Si no lo han recibido, yo se los envío. Pero el video de la sesión, de todas las sesiones, yo se los envío, nomás terminemos aquí. Perfecto. Bueno, ¿Sí? bendiciones, que Dios les guarde a todos y estamos en contacto, pues. Ok, entonces nos vamos a ver la próxima semana. bueno, no más que todo compartir con ellos para mí es un verdadero privilegio que Dios me está brindando, ¿verdad? Y me siento muy privilegiada, bueno, muy emocionada, muy privilegiada, ¿verdad? De lo que Dios ha comenzado a hacer para mí y estoy comenzando de cero, ¿verdad? Sí. Y las cosas
viejas pasaron, bueno, dice su palabra. Sí, amén, Hechas nuevas, para mí, pues, amén, amén. hemos pasado tantas cosas, pues, tantas situaciones, y yo no quiero que me vean a mí, ¿verdad? Sino que todo lo hace el Señor, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, Toda la gloria es para el Señor, amén. ¿verdad? Y bueno, pues compartir realmente donde el Señor sea su voluntad, se haga su voluntad, ¿verdad? Llevar su palabra, a todas esas personas necesitadas, ¿verdad? Así como nosotros que nos sentimos necesitados, entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, Del Señor, ¿verdad? am- Para poder, pues, también compartir de lo que Él nos brinda, pues, con los demás, con nuestros familiares, ¿verdad? Con los más cercanos o a donde el Señor vea, le plazca que nosotros hablemos, ¿verdad? sí, Y que sea Él, pues, quien nos capacite y nos vaya quitando ese temor, esa penita y todo eso, ¿verdad? Que a veces uno siente, ¿verdad? amén. Más que todo, solamente eso quería compartir con mis hermanos y pues darle gracias a Dios y a usted, ¿verdad? Por usarlo en esta hermosa obra, ¿verdad? Que el Señor ha puesto en su corazón, Amén, hermana. ¿verdad? Sí, Amén. solamente le agradezco.